¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Les agradecemos mucho que estén en esta sección de información útil para entender algunos de los hechos importantes que suceden en la vida pública. Ayer veíamos cuáles serán las primeras repercusiones que tendrá la reforma judicial, qué es lo importante de la reforma que ya fue aprobada y que además provocará un cambio muy profundo, no solo en la estructura del Poder Judicial, sino en la forma como se hace justicia en este país. Hay una inquietud que ha estado latente y que incluso fue uno de los argumentos que se expresaron los últimos días cuando los trabajadores del Poder Judicial, incluso en actitudes hasta vandálicas, trataron de impedir que la reforma se aprobara. Bueno, ningún derecho laboral de los trabajadores será afectado con la aplicación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que ya cumplió el trámite de ser aprobada por mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y hasta donde vamos en este momento, ya hay por lo menos 21 congresos estatales que la aprobaron, lo cual le confiere plena validez jurídica para que sea publicada y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el domingo 15 de septiembre del 2024 para entrar en vigor al día siguiente. El 16 de septiembre entraría en vigor esta reforma al Poder Judicial. Bueno, del mismo modo, como se establece en el dictamen de esta reforma constitucional, que ningún derecho laboral de los trabajadores será afectado, del mismo modo los magistrados de circuito y los jueces de distrito que concluyan su mandato por haber declinado su candidatura para las elecciones del 2025 o del 2027, o que no sean electos en ese proceso del domingo 1 de junio del 2025, todos esos magistrados de circuito y jueces de distrito recibirían la indemnización que les corresponde de acuerdo con lo que establece la ley laboral. El artículo 10º transitorio del decreto de reformas constitucionales aprobado establece lo siguiente: los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables. Pero hay un dato importante que se agrega a esta decisión de los legisladores que aprobaron la reforma. ¿Cuál es el dato interesante y adicional? ¿Qué va a pasar con el dinero de los fideicomisos que el Poder Judicial acumuló durante los últimos años? Bueno, en este mismo artículo transitorio se señala que las magistradas y magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electos por la ciudadanía para un nuevo periodo, serán acreedores al pago de un importe equivalente a 3 meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales a los que se refiere el párrafo siguiente en el momento de su retiro. ¿Y qué es lo que dice el párrafo siguiente? Algo por lo que estuvo peleando durante mucho tiempo el presidente López Obrador y que el Poder Judicial no había querido ceder. El dinero para pagar las indemnizaciones se conseguirá de la manera siguiente, como se establece en el siguiente párrafo del artículo 10 transitorio. ¿Qué dice este párrafo? Escuche usted. Dice: los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la tesorería de la Federación o de las entidades federativas según corresponda. Es decir, estos fideicomisos que en su momento el presidente López Obrador estuvo exigiendo que se destinaran para apoyar
en algún momento situaciones de emergencia como lo que sucedió en Acapulco, bueno, pues estos fideicomisos finalmente van a ser parte de los recursos que se van a utilizar para indemnizar a magistrados de circuito y jueces de distrito que no quieran seguir en el Poder Judicial o que participen en los comicios del 2025 y que no resulten electos. Se les va a liquidar conforme a lo que establece la ley, igual como se respetaría las posiciones de trabajo, los puestos de trabajo de todo el personal que tiene cargos administrativos o de otra naturaleza en el Poder Judicial. Y por supuesto, los que se quieran jubilar podrán hacerlo y se presumiría que una vez que el dinero de estos fideicomisos sea entregado a la Tesorería de la Federación, de ahí saldrían los recursos para subsanar estas urgencias de liquidaciones para los trabajadores que lo requieran. ¿Cuál va a ser el proceso de elección? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta elección de ministros, jueces y magistrados? Bueno, la reforma al artículo 96 constitucional establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados de circuito y jueces de distrito serán electos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales. Y enseguida se establece también que el Senado de la República, el que ahora preside Gerardo Fernández Noroña, el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidatos dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá esta convocatoria las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. El órgano de administración judicial hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que se requiera. Vean qué extraño se ve Gerardo Fernández Noroña de traje y vestido de manera formal, pero esa es la foto que él subió a su Facebook para que vean que también tiene otra personalidad aparte de esa que regularmente ofrece, de ser así como muy casual. Bueno, aquí es importante que usted se dé cuenta de lo siguiente. Como se acaba de aprobar la reforma al Poder Judicial, la convocatoria que tendrá que lanzar el Senado de la República para las elecciones del 2025 no podrá hacerla porque esto ya empezó, no podrá hacerla durante el primer periodo ordinario de sesiones. El primer periodo ordinario de sesiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, empieza el 1 de septiembre del año anterior a la elección. Pero como en este caso se acaba de aprobar la reforma al Poder Judicial, se va a recorrer por única ocasión esta necesidad de que el Senado abra la convocatoria para la elección de los funcionarios judiciales hasta el mes de febrero, cuando iniciaría el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores en febrero próximo, para la elección que se llevará a cabo en el mes de junio, el domingo 1 de junio. En la reforma constitucional al artículo 96, se establece que los poderes de la Unión postularán candidatos en condiciones de paridad a los diversos cargos en el Poder Judicial. ¿Cómo se va a hacer este proceso para postular candidatos? Usted ve que la oposición dice, no, bueno, es que todo va a estar manejado de tal manera que los candidatos sean solamente afines o postulados por Morena o por el presidente de la República. Mire usted, el artículo 96 establece cuál va a ser el procedimiento y dice lo siguiente: para tal propósito, para poder cada poder, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, cada uno de los tres poderes deberá integrar un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica, que son las que van a recibir y evaluar los expedientes de las personas aspirantes. Evaluarán el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales
e identificarán a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de su actividad jurídica. Esta disposición en el artículo 96 desactiva de manera completa esa presunción que la oposición ha estado manejando de que el proceso va a ser manipulado y de que podrá llegar al cargo de magistrado, ministro o juez cualquier persona. No, no, porque este comité de evaluación tendrá que hacer una valoración de aquellos perfiles que verdaderamente reúnan las condiciones para ser postulados candidatos a algún cargo en el Poder Judicial. Los comités de evaluación integrarán un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral, así como para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. De igual manera, integrarán la lista de las 6 personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de magistrados de circuito y jueces de distrito. Posteriormente, depurarán dicha lista mediante la insaculación pública para ajustarse al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género. Ajustados las listas, los comités los remitirán a la autoridad que represente a cada poder de la Unión para su aprobación y envío al Senado de la República. Es decir, va a haber un filtro profesional para evitar que se cuelen charlatanes y llegue gente calificada al Poder Judicial. El Senado de la República es el que va a recibir las postulaciones que le envíe este comité que va a depurar las candidaturas. El Senado recibirá las postulaciones y remitirá las listas de candidatos al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda. En este caso, la elección se va a realizar el 1 de junio del 2025. Y aquí es donde se puede explicar un asunto que muchos quizás se quedaron con la duda. Ustedes recordarán que el presidente López Obrador envió también en febrero una iniciativa de reforma electoral para todo el sistema electoral del país. ¿Por qué no se aprobó el dictamen de esta iniciativa y por qué no se aprobó la reforma electoral? Por una razón de cautela y de previsión. ¿Por qué? Porque aprobada la reforma electoral, la reforma judicial en el mes de septiembre, es necesario que el Instituto Nacional Electoral esté todavía en funciones para que pueda preparar la elección del 2025. ¿Por qué? Pues porque el Instituto Nacional Electoral organizará los comicios, realizará el cómputo, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a quienes obtengan el mayor número de votos. También el Instituto Nacional Electoral declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué al Tribunal Electoral y por qué a la Suprema Corte? Porque el Pleno de la Suprema Corte es el que resolverá las controversias o las impugnaciones que se formulen para la elección de magistrados electorales. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial va a calificar todas las otras elecciones de funcionarios del Poder Judicial como máxima autoridad electoral. Por eso también esto explica por qué los actuales integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral van a permanecer en sus cargos hasta el 2027. 2 de ellos, si no me equivoco, terminarían este año y 3 más terminarían en el 2025. Pero como se requiere que estén preparados, entonces, por eso los magistrados de la Sala Superior del Tribunal van a durar en su puesto hasta el 2027. Y de esta manera se cumplirá el trámite de que alguien organice la elección y califique los comicios. Para los casos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y para los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la elección se va a realizar a nivel nacional. Es decir, como los ministros de la Corte son para todo el país,
como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde se van a elegir los 2 que faltan para completar el pleno de 7, actualmente hay 5 y se requieren 2 más para un pleno de 7, como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal también tienen jurisdicción en toda la República, se van a elegir en toda la República. Y para los integrantes del Tribunal de Disciplina y de Justicia de la Federación, también se van a elegir entre todos, los van a votar todos los ciudadanos del país porque es un tribunal de disciplina y justicia para todo el país. Pero, fíjese usted bien, para que más o menos se vaya dando una idea de cómo funciona el Poder Judicial. Para los casos de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito, la elección se realizará por cada circuito judicial. ¿Qué es un circuito judicial? La mayoría de la gente no lo tiene muy claro, pero se lo vamos a explicar de la manera más simple. Actualmente hay 32 circuitos judiciales y ahí le va el dato. En la República hay 32 estados. Hay un circuito judicial por cada uno de los estados de la República. Así de simple. Piense usted en un circuito judicial y piense en un estado de la República. Y en cada circuito judicial hay una cantidad determinada de jueces de distrito, tantos como se necesiten en cada uno de los estados, pero eso ya no se puede medir de la misma manera porque varía el número de jueces de distritos según el tamaño, la población de los estados a donde son asignados. Bueno, ¿cuántos candidatos podrá postular cada poder de la Unión? O sea, el presidente va a postular una cantidad, el Senado y los diputados otra cantidad y la Suprema Corte otra cantidad. Bueno, de acuerdo con las reformas que se hicieron, para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y para los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, el presidente de la República postulará hasta 3 candidatos. La Cámara de Diputados postulará un candidato y el Senado de la República 2 más. Es decir, el Poder Legislativo, igual que el presidente de la República, podrá postular 3 candidatos como 3 podrá postular el presidente. Y los 3 candidatos restantes los propondrá el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia, que deberá decidir por mayoría de 6 votos. 3, 3 y 3 son los candidatos que cada uno de los poderes podrá proponer para que sean votados según sea el cargo para el cual sean postulados. Y para la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito, las candidaturas, las propuestas de candidatura serán diferentes. De la misma manera, como le decíamos a usted, el presidente de la República postulará hasta 2 personas para cada cargo como magistrados de circuito o jueces de distrito. 2 candidatos propondrá el presidente, 2 candidatos propondrá el Poder Legislativo y 2 candidatos propondrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de ese paquete de 6 se pondrán a votación de la gente para que la gente decida y elija los que le parezcan más apropiados. No será tan complejo, será una cosa bastante simple. Y los candidatos a los diferentes cargos en el Poder Judicial tendrán acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión, podrán participar en foros de debate, no podrán recibir financiamiento público o privado y tampoco podrán recibir apoyo en sus labores de proselitismo de partidos políticos o servidores públicos. Hemos tratado de hacerle lo más simple posible lo que significan las reformas, para que usted tenga una idea clara de cómo se va a llevar a cabo este cambio profundo en el Poder Judicial y para que no lo confundan con ideas que no coincidan con lo que dice la reforma constitucional y con la idea que se va a aplicar en el momento en que esta reforma entre en vigor, que podría ser el próximo lunes 16 de septiembre. Mañana concluiremos con los últimos detalles de esta reforma constitucional al Poder Judicial para que usted tenga elementos informativos que les permitan darse una idea más clara de lo que representa en conjunto este cambio profundísimo y constitucional. Y con eso terminamos hoy, puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos.